voy a hablar sobre el Renacimiento y la ciencia moderna. El Renacimiento es la primera etapa de la Edad Moderna. Surge en Italia alrededor del siglo XIV y se extiende por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI. Había una idea muy clara entre todos los europeos y es que querían romper con las tradiciones de la Edad Media. Todo esto lleva a una serie de cambios a nivel social, político, económico, cultural, religioso, pero sobre todo a un gran cambio en la mentalidad de las personas. Además, llegan a Italia grandes sabios que aportan textos filosóficos, textos de ciencia experimental, textos pitagóricos, y además se crea un gran interés por las matemáticas. Sin embargo, no hay grandes filósofos en esta época. En la Edad Media se consideraba que Dios era el centro del universo, es decir, que había una religión teocentrista en la que todo el mundo creía. Pero con la llegada del Renacimiento, el antropocentrismo logra imponerse ante el teocentrismo medieval. Bien, pero tenemos que conocer qué es el antropocentrismo. Pues el antropocentrismo es una forma de entender desde el punto de vista de la filosofía que la sociedad considera que el ser humano y sus intereses son lo más importante y, por tanto, ha de conocer todas las reflexiones que sean necesarias. A continuación voy a hablar sobre la ciencia moderna. Nace en Occidente durante los siglos XVI y XVII y es comúnmente reconocida como revolución científica. Es uno de los acontecimientos más grandes que definen el mundo moderno y está marcada por dos obras. En primer lugar, por la de Nicolás Copérnico sobre los movimientos de los orbes celestes y, por otro lado, por el libro de Isaac Newton de Principios matemáticos de la filosofía natural. También hay aportaciones de filósofos como Galileo y Kepler. Con el nacimiento de la ciencia moderna se le da mucha importancia a la experimentación y a la metodología. Antes, los experimentos se probaban mediante ensayo y error, y sin embargo, en esta época surgen nuevos métodos, entre ellos el hipotético deductivo, utilizado por Galileo, y él lo nombraba como resolutivo compositivo. Otros avances son la experimentación o la aplicación de las matemáticas que contribuyen con la investigación científica. Entre los científicos modernos más importantes se encuentran Nicolás Copérnico, era un astrónomo polaco, reconocido como una persona muy importante porque fue quien comenzó con la revolución científica. Hasta entonces se creía que el universo era geocéntrico, es decir, que la Tierra estaba en el centro del universo. Copérnico dedicó toda su vida a estudiar esto y llegó a la conclusión de que, como había dicho previamente Aristarco de Samos, el Sol es quien se encuentra en el centro del sistema solar y no la Tierra, como se había dicho hasta entonces. Copérnico fue quien desarrolló la teoría del sistema heliocéntrico, que más tarde sería querida y muy útil por los astrónomos. Aún así, no se publicó nada hasta después de su muerte, debido a que iba en contra de lo que la Iglesia decía. Estas teorías de Copérnico fueron demostradas más tarde por el italiano Galileo Galilei. Fue el primer científico que le dio importancia a las observaciones telescópicas, debido a que hizo una adaptación de un catalejo a un telescopio para poder observar el cielo. Pudo observar que la Luna está formada por tierra y no por cristal como se creía. Además, vio las lunas de Júpiter. Galileo no solo es conocido por sus observaciones, sino que además le dio mucha importancia a las matemáticas e inventó el método hipotético deductivo, que se basa en los pasos que debe seguir un investigador para hacer que su actividad una actividad práctica. Por desgracia, después de contribuir tanto con la ciencia, tuvo que arrepentirse de sus observaciones porque no iban a favor de las ideologías de la Iglesia. Sin embargo, entre científicos y filósofos sí aceptaban todas estas teorías. Por otro lado, el astrónomo, matemático y físico alemán Johannes Kepler se centró en el estudio de las órbitas planetarias y en las velocidades que adquieren los planetas al recorrerlas.
Con esto demostró que las órbitas que giran alrededor del Sol son elípticas. Y por tanto, el cielo no es algo tan perfecto como se creía. Además, se rompe el mito de la perfección de la circularidad de las órbitas celestes, que era una idea que provenía de los pitagóricos y de Aristóteles. Además, utilizada por los astrónomos, que decían que las órbitas debían ser circulares. Cuando Kepler rompe con este mito, se deja de pensar que el universo es algo tan perfecto creado por Dios en oposición al mundo terrenal, que sería lo imperfecto. Las leyes de Kepler fueron enunciadas por él mismo para describir matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Por último, Isaac Newton es el científico que culminó con su obra La Revolución Científica. Se le reconoce como uno de los genios más grandes de la historia de la ciencia, junto a Darwin y Einstein, teniendo en cuenta las aportaciones que hizo tanto a las matemáticas, a la astronomía y a la óptica, pero sin duda la más importante que fue al campo de la física, con su teoría sobre la gravitación universal, desarrollada en su libro y donde se explica con muy pocas fórmulas la posición, la velocidad y la fuerza con la que se atraen los cuerpos, formados por masa. Otra de las aportaciones muy importantes fue la mecánica de Newton, donde se estudia el movimiento de las partículas y los sólidos en un espacio tridimensional. Para los filósofos fue importante porque gracias a los avances filosóficos en esta época se plantearon dudas como la siguiente: ¿cómo podían demostrarse así estos fenómenos? Pues bien, decían que si en la naturaleza se pueden encontrar respuestas que aparentemente son simples y seguras, es posible que en cuanto a cuestiones filosóficas se puedan encontrar reglas del pensamiento que ayuden a no cometer errores y llegar a la certeza.